Kamisaki Hilatanaka Kuyakanaka, Walipini Hutaptajo, Kameraki Kanyantanyani, Akawakichawi, Aymara, Yate Kanyani. Kameraki Kanyantanyani, Takech Amambi, Akat Aka, Sutipaja, características del idioma Aymara. Bienvenidos y bienvenidas, mis estimados hermanos, a la materia de Aymara. Y en esta oportunidad, mis estimados colegas, vamos a dar nuestro tema introductorio, denominado Características del idioma Aymara. Sean bienvenidos, bienvenidas a todo el grupo de profesionales. A continuación, vamos a enfatizar el primer concepto. El primer concepto, mis estimados colegas, nos menciona que el idioma Aymara es un idioma aglutinante por excelencia. ¿Por qué? Porque a una raíz nominal de una palabra se van añadiendo diferentes sufijos. Vale decir que en la gramática aymara no hay prefijos infijos. En la gramática aymara se añaden sufijos, solo hay los sufijos. Asimismo, cada uno de estos sufijos tiene un significado absolutamente diferente de un sufijo a otro. No es un significado similar. Y en ese sentido vamos a dar los siguientes ejemplos. El siguiente ejemplo, mis hermanos, es justamente la palabra uta, que en español significa casa. Y en ese sentido voy a presentarles el primer sufijo, el sufijo naka. Este sufijo naka, mis estimados colegas, al idioma español traducido es la consonante S. Esta consonante S que lo pluraliza la palabra. Y en ese sentido, en el idioma español, en el idioma aymara, es el sufijo naka. No es lo mismo mencionar casa a decir casas. Tampoco es lo mismo decir o mencionar uta a decir utanaka. El otro sufijo, mis hermanos, les presento es el sufijo ja. Utanakaja. Este sufijo, mis hermanos, es un sufijo posesivo que significa mi, mío, mío de mí. Y en este sentido, cuando decimos o escribimos, mencionamos utanakaja, decimos mis casas. Como pueden observar, a la palabra de raíz o la raíz nominal o verbal vamos añadiendo una seguidilla de sufijos. Y asimismo vamos a agregar el sufijo puni. Les presento el sufijo puni. Este sufijo puni es un sufijo neutral que significa al español siempre. Y en este sentido, cuando mencionamos, escribimos, pronunciamos utanakaja puni, decimos siempre mis casas. Y el sufijo wa. Este sufijo wa, mis hermanos, es un sufijo verbalizador. También pertenece, al igual que el sufijo puni, en la familia de los sufijos neutrales. Y en ese sentido, estos sufijos neutrales simplemente que tienen una diferencia específica. Uno que es siempre y el otro es un sufijo verbalizador. Al ser verbalizador nos referimos al verbo ser o estar. Entonces, cuando mencionamos utanakaja puniwa, mencionamos y traducimos al español son siempre mis casas. Esa es la forma correcta de hacer la utilización de los sufijos. Como pueden observar también, mis hermanos, en la gramática aymara se escribe de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es absolutamente lo opuesto a la gramática del idioma español. Una de las palabras que es netamente aglutinante, traducido al español, es tenemos que comunicarnos siempre entre nosotros. Hasta mi persona, mis hermanos, tiene la dificultad de pronunciar
esta palabra que es netamente aglutinante. Sin embargo, con la práctica podemos pronunciarlo de manera correcta. Aruski pasip hañana kasaki punirakispawa. Tenemos que comunicarnos siempre entre nosotros. Es uno de los ejemplos y una de las palabras utilizadas y conocidas en la gramática aymara, que es conocido y es una palabra netamente aglutinante. Continuemos. Entonación de la voz fija. Decimos el concepto número 2 y la característica número 2, entonación de la voz fija, es que la intensidad de la voz fija recae en la penúltima sílaba. Y por lo tanto, todas las palabras de la gramática aymara, mis hermanos, son conocidas como palabras graves o llanas. Y en ese sentido, mis estimados colegas, por este motivo, todas las palabras de la gramática aymara se caracteriza predecible. Las palabras en aymara, por lo tanto, no se acentúan, no llevan el acento ortográfico como en este ejemplo en el idioma español. Todas las palabras de la gramática aymara, mis hermanos, recae netamente la entonación de la voz fija en la penúltima sílaba. A continuación, mis hermanos, por favor, vamos a pronunciar de la siguiente forma. Donde está marcado de color rojo es donde recae la intensidad de la voz fija. En este caso es uta, utanaka, utanakaja, utanakajapuni, utanakajapuniwa. Como pueden observar, mis estimados colegas, hasta una palabra que es aglutinante recae en la penúltima sílaba. Y así sea una palabra conformada por 3 letras, 2 vocales y una consonante, recae en la penúltima sílaba. Eso es la segunda característica. Voy a leer la bibliografía. Cuando alguien se comunica en una segunda lengua, tiende a hacerlo con influencia de su lengua materna. El aymara hablante no es la excepción. Al comunicarse, en este caso en español, arrastra características de su lengua materna. Y puede cometer el error de elevar la voz en la sílaba que no corresponde. Ejemplo: música, hígado, mamífero, micrófono, sábado, cirugía, médico, lección. De esa forma, mis hermanos, va a pronunciar las palabras del español un hermano aymara hablante. Prácticamente, mis hermanos, no es la culpa de ellos, simplemente que arrastran características de su lengua materna y obviamente cometen el error de elevar la voz en la sílaba que no corresponde. Ellos no conocen lo que son las palabras agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ellos, en su lengua materna, solo conocen las palabras graves o llanas. Eso es, mis hermanos, con respecto a la entonación de la voz fija, mis estimados colegas. Vamos a la pausa y a continuación continuaremos con el tercer punto.